Hola, ¿qué tal? Estoy muy gratamente sorprendido con la Mobboy Treadmill Incline. ¿Qué es eso? Pues es la cinta de correr que se levanta sola y tiene inclinación. Creo que, si no es la primera, es una de las pocas cintas de correr que hay con inclinación automática de hasta el 15%. Y aquí te voy a contar cómo funciona, qué tal está de diseño y tal, qué tal a la práctica, qué funciones tiene y cómo puedes utilizarla para sacarle el máximo provecho. ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Endrino. Si eres suscriptor, gracias por volver. Y si no, ¿a qué esperas? Y dale a la campanilla, que así no te vas a perder ninguno de los nuevos vídeos. Bueno, pues déjame hablar empezando por el diseño o por enseñarte pues qué viene en la caja, ¿no? Porque cuando abres la caja, que te viene pues súper bien embalado, súper bien empaquetado, con protecciones de madera en la caja y todo eso, vaya, todo perfecto, y te viene prácticamente montada. No tienes que hacer casi nada más que fijarle los tornillos de los brazos verticales, ponerle las agarraderas, que eso sí, esos mangos son muy interesantes y muy chulos y van muy bien, y poca cosa más. Bueno, ponerle las ruedecitas de la parte de atrás, nada, un par de piezas y ya la tienes, en 10 minutos la tienes montada y funcionando. En cuanto a dimensiones, la cinta es estrechita, pero yo creo que es suficiente. ¿Agradeceríamos que fuera un poco más ancha? Bueno, pues sí, pero ya es eso, ya es más o menos lo que son las cintas de correr domésticas. De largo, pues también yo creo que es correcto, tampoco va sobrada, pero es de 132 centímetros. Lo suficiente como para ir dando zancadas y que no te caigas para atrás. En ningún momento he tenido la sensación de estar al borde de caerme o al borde de pisar las franjas laterales, así que yo creo que bastante bien. A ver, no te gires, porque a la que te giras, pues igual te desequilibras y te caes. Pero bueno, que yo creo que en términos de tamaño y dimensiones es justita pero correcta. Como te decía, con buenas agarraderas, con un clip de seguridad, que eso también es obligatorio, que a la que lo sacas se detiene bruscamente, y se detiene tan bruscamente que cuidado, porque como se te salga del imán, ¿vale? Porque eso va con un imán y luego un clip a tu camiseta, como le des un tirón al cordón rojo y se te desenganche del imán, se te va a parar bruscamente y es probable que te suponga una caída o un desequilibrio. Yo creo que se tendría que parar con un poco menos de brusquedad, pero bueno, que ahí lo tienes. También tienes un soporte para el móvil en la pantalla, pero es un soporte para el móvil que te va a hacer poner el móvil delante de la pantalla, y entonces no vas a poder ver la pantalla. Entonces vas a tener que elegir, o ves las constantes de tu carrera o ves la pantalla del teléfono móvil. Pero atención, porque hay muchas más cosas. La pantalla es una pantalla que es muy informativa. Es una pantalla que tiene los números muy grandes, que te va diciendo los pasos, te va diciendo las calorías, te va diciendo el tiempo, te va diciendo la distancia que llevas. Es muy completa en información, pero es que todavía lo puede ser mucho más si conectas un reloj con sistema operativo Wear OS. ¿Por qué? Pues porque la Mobboy Treadmill Incline tiene conectividad Bluetooth, pero una conectividad muy interesante, porque si tú tienes un reloj Wear OS, te puedes descargar al reloj, que no necesariamente tiene que ser TicWatch, que si es un TicWatch, pues mejor, pero si tú tienes un Samsung, o tienes un Oppo Watch, o tienes un Xiaomi de los antiguos, de aquellos que tenían Wear OS, o tienes un Fossil, etcétera, etcétera, te puedes descargar la aplicación para relojes Wear OS que se llama Mobboy Treadmill. Una vez tienes descargada esta aplicación, te tienes que conectar por Bluetooth del reloj a la cinta de correr, y entonces cuando estén conectadas la aplicación y la cinta de correr, vas a poder tener, atención, en pantalla tu frecuencia cardíaca en tiempo real, y eso está muy bien. No vas a tener que mirar el reloj, ya vas a verlo en pantalla directamente, y eso es un punto muy bueno y muy a favor de esta cinta de correr. Que bueno, si miras el reloj también vas a ver otras métricas, como si estuvieras haciendo una carrera normal que la empiezas a medir desde el reloj. Tú sabes, cuando tienes un reloj y pones cinta de correr, la actividad de cinta de correr en el reloj, bueno, pues también vas a tener esas métricas de distancia, de tiempo, calorías, etcétera. Pero la frecuencia cardíaca la vas a tener en pantalla, con el resto de métricas de carrera de la propia cinta. Y además tú puedes correr eligiendo por objetivos de tiempo, por objetivos de calorías, por objetivos de distancia. Te puedes hacer tus propios programas. También tienes carrera libre, que directamente tú empiezas a correr y cuando te canses ya lo pararás, etcétera, etcétera. Pero por si
si eso fuera poco, todavía tienes una cosa que a mí me ha flipado, me ha encantado, que es una cosa que aparece en los vídeos de promoción de esta cinta de correr y que me parece absolutamente genial, que es la interacción con aplicaciones de corredores virtuales en comunidad. ¿Qué quiere decir eso? Pues hay una aplicación, por ejemplo, que se llama Swift, que es la que yo he estado probando, que a mí me ha encantado porque es que no solo la tengo en el teléfono, sino que duplicando la pantalla del teléfono en la tele, tú puedes ponerte un circuito virtual con corredores virtuales que van a competir contigo, y entonces tú, a medida que vayas aumentando la velocidad en la cinta, tu personaje, tu avatar, va a correr más y tú vas a adelantar a unos, vas a adelantar a otros, quizá habrá otros que correrán más que tú, etcétera. Y es chulísimo porque además tú lo vas viendo en la pantalla. Y si eso te sirve para motivarte y correr todavía más, pues todavía vas a mejorar mucho más tu condición física gracias a la tecnología. O sea que tiene conexión a reloj y interacción con teléfono móvil, pero muy bueno todo. El motor es de 2,2 caballos de potencia, es un motor bastante silencioso, prácticamente no se oye, ahí está muy bien mejorado. Lo que no es tan silencioso es, claro, las zancadas. Tú cuando vas corriendo haces pom, 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 y eso es, bueno, inevitable. O sea que se nota. Entonces en las zancadas la cinta recibe muchos impactos, pero esos impactos no pasa nada porque la misma cinta te los va a absorber. No es como correr en asfalto. Es una pisada, no es blanda como si corrieras en tierra, pero es una especie de entremedio. ¿Vale? Si tú has corrido en una cinta de correr ya sabrás cuál es el tacto de una cinta de correr. Bueno, pues en casa puedes tener lo mismo con la Mobvoi Treadmill Incline. Y luego, claro, la inclinación, que a través de los botoncitos tú puedes decidir qué inclinación le vas a poner. Claro, si tú corres en plano, bueno, pues vas a ganar una condición física, pero si tú además le pones una cierta inclinación, que puedes ponerle hasta un 15% de pendiente, esa inclinación todavía va a reforzar más tu entrenamiento, y esa inclinación la vas a poder poner a través de los botones y verás cómo el pistón que tiene debajo eleva la parte delantera de la cinta de correr y tú parece que estés corriendo pues por una rampa. Ese es el gran punto fuerte de esta cinta de correr. Y luego en términos prácticos, el plegado y el almacenamiento y el guardado de esta cinta es algo más complicado. Eso sí que hay que decírtelo, porque el mecanismo de inclinación hace que difícilmente puedas poner la cinta de correr así en plano, como ya pasaba con la Mobvoi Treadmill, la inicial, la primera, ¿no? Y luego estaba la Pro. Vale, pues esta no. Esta funciona distinto. Esta se guarda en vertical. Y se guarda en vertical y tú puedes subir prácticamente sin esfuerzo lo que es la parte de la cinta de correr hacia arriba. No se va a quedar absolutamente en vertical. Se va a quedar un poco inclinada. Pero bueno, para que veas, así se queda la cinta de correr. De todas formas, a ti cuando la recibes te viene plegada y te viene totalmente plana, y eso sí lo puedes poner debajo de la cama. Lo que pasa es que le vas a tener que quitar los tornillos de los brazos verticales y bajarle los brazos verticales. Entonces sí que la cinta de correr se va a quedar totalmente plana y la vas a poder guardar debajo de la cama, pero ya no va a ser tan práctico como darle así, pegarle una patadita a la barra vertical esa que tiene debajo de la cinta de correr, ¡pum! Y ella sola baja como si fuera, nada, la reina de los mares. Así suave, baja súper suave. Y una vez la tienes, oye, a correr. Y una vez has terminado de correr, oye, levantas prácticamente sin esfuerzo y ahí se queda hasta el próximo día. Así que bueno, si tú prevés utilizarla con una cierta frecuencia, que es la idea, ¿no? Pues la vas a tener que guardar así en vertical en un sitio donde te va a ocupar algo más de espacio. Pero si tú crees que vas a estar un tiempo sin usarla, pues nada, le pliegas los brazos verticales quitándole ese par de tornillos y ya está, ya la puedes guardar debajo del sofá o debajo de la cama o donde tú quieras. Y por último, el precio. ¿Cuál es el precio oficial de la Mobvoi Treadmill Incline? Pues te voy a decir que estaba en 600 euros y ya la han bajado a 500, 499, que está muy bien, pero además si la compras en la página oficial y te registras como usuario cliente, ¿vale? Aquello de típico de darle tu correo electrónico y todo eso, te dan un 2% de descuento. Pero es que además, si tú miras en la descripción, yo tengo un código de descuento del 5% adicional, o sea que sería un 2% más un 5% acumulado, pues ya está, se te va a quedar en 400 y pico euros. Oye, que está muy bien. Baja aquí a la descripción y si te interesa esta cinta de correr, pues la puedes comprar a través del enlace que te doy, que ya lleva el código incorporado, y vas a poder tener la cinta Mobvoi Treadmill Incline bastante más barata que su precio oficial. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!